El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Tomen asiento. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Queridos hermanos, ya estamos concluyendo las parábolas del reino de los cielos que Jesús nos enseña en el capítulo 13 de San Mateo. Hoy se nos habla del fin del mundo y cómo el reino de los cielos se va a manifestar cuando sea el último día, el día del juicio final. Y esto, nos llena de esperanza, pero también es una voz de alerta, porque hemos de estar siempre en gracia de Dios para que la muerte nos encuentre preparados. Hoy también providencialmente celebramos la fiesta de San Alfonso María Ligorio, un gran santo, un doctor de la Iglesia, un obispo, un verdadero pastor, muy cercano a la comunidad. Fundó la congregación de los redentoristas. Él trabajaba mucho en las periferias, en las poblaciones, y escribió muchos tratados de moral, de ética, y por eso fue nombrado doctor de la Iglesia y patrono de todos los moralistas. Y además escribió bastante sobre exorcismo y cómo se debe enfrentar toda la exorcística. En ese sentido no es tan conocido San Alfonso, pero es interesante, hermanos, que la ética, la moral que se estudia en los seminarios es una ciencia que todos deberíamos dominar un poco, porque es muy importante, ¿no? La ética nos enseña a vivir bien y en forma responsable ante Dios, ante nuestra conciencia moral y también ante la sociedad, ante la comunidad, ¿no? Porque todos tenemos en nuestra conciencia, la voz de la conciencia en el fondo es la voz de Dios que nos habla interiormente, un llamado, un principio ético que se dice que es inmediato, que no se puede demostrar, porque toda persona, solamente por tener razón, lo conoce de modo intuitivo, directo, inmediato. No se necesita explicar, no se necesita enseñar, todos lo tenemos por nacimiento. Y ese principio dice lo siguiente, es una orden: haz el bien, evita el mal. Haz el bien y evita el mal. Y todos los moralistas, incluso algunos que dudan de la existencia de Dios desde el punto de vista teórico, como Emmanuel Kant, aún ellos, muchos moralistas de buena voluntad, ¿no es cierto?, reconocen que tiene que haber premios y castigos después de la muerte. Eso dice Kant, un filósofo casi ateo, pero es escéptico en el fondo, es agnóstico, es decir, dice no podemos conocer a Dios. Pero por lo menos desde el punto de vista de la ética, él dice sí hay premios y castigos después de la muerte. Un poco curioso entonces esa dicotomía, ¿no? En la parte teórica
no sabemos qué pasa, pero en la parte práctica, él dice, seguro que después de la muerte hay premios y castigos y que aquellos que tuvieron buena voluntad serán premiados y los que tuvieron mala voluntad serán castigados. Porque si no, nos explicaría por qué en este mundo la gente perversa, la gente depravada, muchas veces lo pasa tan bien hasta el último suspiro, ¿cierto? ¿Y cómo se explica eso, no? Y gente que sufre tanto y es tan buena de corazón, pasa tantas pruebas, tantas cruces, que mueren como nuestro Señor Jesucristo, crucificados prácticamente. Entonces quiere decir que después de la muerte, si no hubiera premios y castigos, todo sería muy injusto, la vida sería injusta. Bueno, queridos hermanos, eso que nos dice la razón natural, Jesús hoy día lo confirma en el Santo Evangelio. También lo debemos creer por la fe. Es decir, después de la muerte habrá un premio y un castigo para cada uno de nosotros. El premio es para los buenos, porque Jesús dice que hay personas buenas y hay personas malas, es decir, justos e injustos. Bueno, los que sean buenos irán al reino de los cielos, los que sean malos irán al infierno, que es la condenación eterna. Esto lo dice Jesús, no es invento, no es para meter miedo, no es que los curitas quieran aquí hacerle daño a nadie en su sensibilidad, pero Jesús lo dice claramente, es la pura verdad. Yo quiero hacer un realce en este punto porque lamentablemente he conversado con un hermano sacerdote, y no es el único, no voy a decir su nombre, por supuesto, y él me dice lo siguiente: oye, pero si no te preocupes, ¿para qué tanta cosa de moral, de ética? Si después de esta vida todos se van a salvar, todos se van a ir al cielo, y eso del purgatorio, del infierno, olvídate, no existe, dijo ese sacerdote. Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Lamentablemente está muy equivocado, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios es otra cosa. Dice aquí lo siguiente Jesús. Ahí ustedes verán a quién quieren escuchar, ¿no? A los falsos profetas o lo que dice la palabra de Dios. Dice que cuando sea el último día, los ángeles vendrán como los pescadores sacan las redes de peces, ¿no?, a la orilla, ¿no? Y los peces buenos los dejan a un lado y los peces malos los dejan en otro lado. Es decir, habrá una selección, una discriminación. Lo bueno se separará de lo malo. Los peces malos serán arrojados en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y los que sean buenos, por supuesto, se irán con Dios. Y Jesús pregunta: ¿ustedes comprenden esto? Y los escribas que están con Jesús dicen: sí, Señor, comprendemos. Qué bueno, dice Jesús, qué bueno que comprendan, pero no siempre lo queremos comprender. Hay quienes enseñan hoy que el infierno está vacío, que ojalá no exista el infierno. Ojalá que no exista el infierno, por supuesto, ¿quién no desea eso, no? También la palabra de Dios dice que el Señor quiere que todos los hombres se salven. ¿Cómo Dios va a querer que alguien se vaya al infierno? Imposible, si para eso vino Jesús al mundo, para salvar a todos los hombres, si fuera posible, para dar la vida hasta por el más pecador. Sin embargo, la salvación no depende solo de Dios, depende también de nosotros. Recordemos siempre lo que decía San Agustín, uno de los máximos doctores y maestros de la Iglesia, un gran padre. Dijo: Dios que te creó sin tu ayuda no puede salvarte sin tu ayuda. Es decir, Dios necesita de nosotros para que seamos peces buenos y no peces malos. Por eso esa orden que tenemos en la conciencia: haz el bien, sé bueno, evita el mal, no seas perverso. Eso es una orden, pero cada uno es libre de cumplir o no cumplir. Cada uno decidirá entonces qué quiere ser. Dios no nos puede obligar a entrar al cielo, no nos puede obligar a ser buenas personas.
pero a todos nos invita y a todos nos da la gracia. Por eso envió a su Hijo al mundo, para morir por nosotros. Pero hoy día queda claro entonces la palabra de Dios, y Jesús dice: el buen escriba, que es un verdadero discípulo del reino de los cielos, saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Aquí se refiere a los fariseos, que aquellos que son buenos, por ejemplo, San Pablo, que fue un fariseo, que se convirtió en discípulo de Cristo, sacó de su sabiduría lo antiguo, que viene del Antiguo Testamento, de la fe judía, y lo nuevo, la nueva enseñanza de Cristo, el Nuevo Testamento. Por tanto, queridos hermanos, apeguémonos a la palabra de Dios. Aquí tenemos la visita de nuestra Madre, Nuestra Señora de la Paz. Ella, en sus diversas manifestaciones, dice muchas cosas, pero en esta en particular dice que debemos orar más con la Biblia, conocer más la Biblia, la palabra de Dios, porque aquí está la verdad. Y si alguna vez, como dice San Pablo, hoy día yo lo reitero, quiero decir lo mismo, ¿no?, con mucha humildad, si alguna vez yo dijera algo contrario a lo que está en la palabra de Dios o en la enseñanza de la Iglesia, por favor no me hagan caso, ¿no?, y digan: anatema sea, eso que dijo el Padre está mal, está condenado, porque es del príncipe de la mentira, ¿no? La verdad de la Biblia no puede mezclarse con mentiras, y por tanto aquí tenemos una verdad hermosa, clara, que es un tesoro, el tesoro de nuestra fe. Así sea. Amén.